Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steph, si es la primera vez que te pasas por acá. Y en el video de hoy hablaremos sobre el caso de Elizabeth Frills. Elizabeth pasó 24 años en cautiverio en un sótano improvisado y todo esto a manos de su padre, Joseph Frills. Este es un caso increíble donde ni yo misma me creía lo que estaba grabando. La verdad es que uno nunca sabe de lo que es capaz una persona. Este es su caso y sin más, comencemos. El 28 de agosto de 1984, Elizabeth Frills, de 18 años, desapareció. Así que su madre, Rosemary, se apresuraría a presentar un informe de persona desaparecida. Durante semanas no hubo noticias de Elizabeth y sus padres tuvieron que asumir lo peor. Luego, de la nada, aquellos recibieron una carta de Elizabeth, alegando que se había cansado de su vida familiar y se había escapado. Ese mismo día, los agentes irían a la casa de Elizabeth y su padre dijo que no tenía ni idea de a dónde iría, pero que probablemente se uniría a un culto religioso, algo que ella había mencionado antes. Pero la verdad de todo esto era que Joseph Frills sabía exactamente dónde estaba su hija, a unos 20 pies por debajo de donde estaba parado el mismo oficial de policía. Y es que muchos se preguntarán, ¿pero cómo llegó Elizabeth a ese sótano? El 28 de agosto de 1984, Joseph llamaría a su hija al sótano de la casa familiar. Este se encontraba haciendo múltiples renovaciones allí, pero ese día solamente faltaba colocar una puerta y necesitaba ayuda para transportarla. Todo parecía estar normal y mientras Elizabeth sostenía la puerta, Joseph la fijó en su lugar. Pero tan pronto como ésta estuvo sobre las bisagras, obligó a Elizabeth a entrar y la dejó inconsciente con una toalla empapada en éter. Y así, durante los siguientes 24 años, el interior de ese sótano con paredes de tierra sería lo único que vería Elizabeth Frills. Su padre constantemente le mentía a su madre y a la policía, contándole historias sobre cómo Elizabeth escapó y se unió a una secta. Y no pasaría mucho tiempo para que esta investigación se enfriara y todo el mundo olvidara a Elizabeth Frills. Pero su padre, Joseph Frills, no la olvidaría. Y durante los siguientes 24 años se lo dejaría muy en claro a su hija. Joseph se dirigía al sótano todas las mañanas a las 9. Allí dibujaba los planos de las máquinas que vendía y de vez en cuando pasaba la noche. Pero a su esposa esto no parecía preocuparle. Su esposo era un hombre trabajador y estaba completamente dedicado a su carrera. Pero para Elizabeth Frills, Joseph era solo un monstruo. Como mínimo, la visitaba 3 veces por semana, pero por lo general era todos los días. Y durante los primeros años la dejaría completamente sola en cautiverio, pero solo lo peor se acercaba. Joseph empezó a abusar de su hija cuando apenas tenía 11 años. Y tan solo 2 años después de su cautiverio, Elizabeth quedaría embarazada, aunque abortaría a las 10 semanas de embarazo. Y 2 años más tarde, esta volvería a quedar embarazada, pero esta vez a término. En agosto de 1988 nació una niña llamada Kirsten. 2 años más tarde nacería otro bebé, un niño llamado Stefan. Kirsten y Stefan permanecieron en el sótano con su madre durante la duración de su encarcelamiento y Joseph les traía raciones semanales de comida y agua. Elizabeth intentó enseñarles con la educación rudimentaria que ella misma tenía y darles la vida más normal que pudo en sus horribles circunstancias. Y durante los próximos 24 años, Elizabeth daría a luz a 5 hijos más. A uno se le permitió quedarse en el sótano con su madre, otro lamentablemente murió
y otros 3 fueron llevados arriba para vivir con Joseph y Rosemary. Sin embargo, Joseph no solo criaría a los niños para vivir con él. Con el fin de ocultar lo que estaba haciendo a su esposa, escenificó elaborados descubrimientos de los niños, que a menudo incluía colocarlos en árboles cerca de la casa o en un umbral cerca de la puerta. Cada vez los niños venían envueltos cuidadosamente y acompañados de una nota supuestamente de Elizabeth, alegando así que ella no podía cuidar de los bebés, así que decidió dejárselos a sus padres, ya que estos podrían cuidarlos por ella. Pero sorprendentemente, los servicios sociales nunca cuestionaron la apariencia de estos niños y permitieron que los Frills los mantuvieran como si fueran sus propios hijos. Después de todo, los funcionarios tenían solo la impresión de que Rosemary y Joseph eran los abuelos de los bebés. Y no se sabe por cuánto tiempo realmente iba a mantener Joseph cautiva a su hija. Ya habían pasado 24 años y apuntaba a que seguiría unos 24 más. Pero en el 2008, uno de sus hijos enfermaría y cambiaría toda la historia. Elizabeth le rogó a su padre que permitiera que su hija Kirsten, de 19 años, recibiera atención médica. Kirsten estaba gravemente enferma y Elizabeth muy preocupada. A regañadientes, Joseph accedería a llevarla a un hospital. Sacaría a Kirsten del sótano y llamaría a una ambulancia, alegando que tenía una nota de la madre de Kirsten explicando su estado. Durante una semana, la policía interrogaría a Kirsten y pidió al público información sobre su familia. Evidentemente, nadie se presentaría ya que no había familia con la que hablar, y fue allí que finalmente la policía comenzaría a sospechar de Joseph Frills y reabrió la investigación sobre la desaparición de su hija. La policía comenzaría a leer las cartas que supuestamente Elizabeth les había dejado a los Frills y empezaron a ver inconsistencias entre ellas. No se sabe si Joseph sintió la presión o simplemente cambiaría de opinión respecto al cautiverio de su hija, pero en el 2008 la liberaría después de 24 años de cautiverio. Elizabeth inmediatamente iría al hospital a ver el estado de salud de su hija y su aparición alertaría a todos los presentes. Esa noche sería detenida para ser interrogada sobre la enfermedad de su hija y la historia de su padre. Y después de hacerle prometer a la policía que nunca más volvería a ver a su padre, Elizabeth Frills contó la historia de sus 24 años de prisión. Explicó que su padre la mantuvo en un sótano y que tuvo 7 hijos con él, y que durante la noche la obligaba a ver películas para adultos y posteriormente abusaba de ella. También explicó que había estado abusando de ella desde que tenía 11 años. Sin pensarlo, la policía arrestaría a Joseph Frills esa misma noche. Después de su arresto, los niños que se encontraban en el sótano fueron liberados y Rosemary huyó de la casa. Supuestamente ella no sabía nada sobre los eventos que ocurrían justo debajo de sus pies y Joseph respaldaría su historia. Cabe destacar que los Frills tenían inquilinos que habían vivido en el primer piso de la casa y estos tampoco sabían lo que estaba pasando justo debajo de sus pies, ya que Joseph había explicado todos los sonidos culpando a las tuberías defectuosas y al ruido del calentador. Hoy Elizabeth vive bajo una nueva identidad en un pueblo secreto austriaco denominado X. La casa además se encuentra bajo vigilancia permanente y no se permiten entrevistas. Y aunque ahora Elizabeth tiene más de 50 años, no se ha visto una foto de ella desde que tiene 16. Los esfuerzos por ocultar su nueva identidad se hicieron para mantener su pasado oculto a los medios,
y así permitirle vivir una nueva vida. Pero muchos creen que han hecho un mejor trabajo al asegurar su inmortalidad como la niña cautiva durante 24 años. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda darle like y comentarme aquí abajo qué te pareció este caso y qué casos quisieras ver próximamente. Y muy importante, suscribirte a este canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo con esto me despido y nos vemos en el próximo. Chao.